Un punto clave del diseño de sistemas fotovoltaicos es el dimensionamiento de un arreglo. Dimensionar consiste en saber qué cantidad y cómo debo poner los módulos fotovoltaicos y los inversores también en un arreglo y un sistema fotovoltaico. Entonces recordemos un poco los pasos que habíamos visto que se deben realizar dentro del dimensionamiento de un sistema fotovoltaico. Ya hemos visto tres. El primero es definir la aplicación. Ya habíamos dicho que puede ser on-grid u off-grid. El segundo paso consistía en definir un enfoque de dimensionamiento basado en la aplicación que vamos a utilizar. Puede ser un enfoque, si es on-grid, pues el enfoque será: vamos a proveer tan solo un porcentaje de la energía que requiere, pero si es off-grid, debo proveer toda la energía que requiero, y adicionalmente también la potencia de salida del sistema fotovoltaico debe ser mayor a la máxima demanda del sistema. El punto 3 consiste en justamente calcular esta demanda de energía y calcular esta potencia del sistema. Hemos visto rápidamente y a breve cómo podría hacerse, pero cuando vayamos a diseño de sistemas fotovoltaicos on-grid y off-grid, veremos a detalle cómo hacer este cálculo para cada una de esas aplicaciones. Ahora vamos un poco al punto 4. Calcular la potencia pico y el número de módulos fotovoltaicos es, digamos, el punto clave y el paso clave dentro del dimensionamiento. ¿Cómo sé qué potencia pico, es decir, cuántos kilowatt pico debo instalar? Y a partir de eso, ¿cómo calculo el número de módulos que debo hacer? Vamos a verlo en esta sesión. Entonces, en esta sesión, recordemos cómo calcular la potencia pico. Ahí, en este gráfico, vemos la definición, o bueno, vemos el enfoque. No tanto el enfoque, sino más bien cómo calcular la potencia dependiendo de la aplicación. Si es on-grid, por ejemplo, la potencia ya habíamos dicho que debe ser mayor a esta fórmula compuesta por energía mensual, porcentaje de autoconsumo, hora solar pico y factor de rendimiento. Por otro lado, si es off-grid, la energía producida por mi sistema fotovoltaico debe ser mayor a la energía diaria consumida, y además la potencia máxima, la potencia AC. En este caso, porque ya sabemos que un sistema fotovoltaico, el arreglo, produce potencia DC, pero esta potencia DC no es la que realmente sale. Esta potencia DC puede ser limitada por un inversor que al final produce potencia AC. Entonces, la potencia AC es realmente la potencia de salida de un sistema fotovoltaico, y esta debe ser mayor a 1.25 o al menos igual a 1.25 de la máxima demanda de mi sistema en caso sea una aplicación aislada. Entonces, con estas fórmulas que tenemos aquí es como yo calculo la potencia pico de mi sistema fotovoltaico. Cuando veamos cada una de las aplicaciones y ejercicios prácticos en on-grid y off-grid, vamos a entender un poco esto a más profundidad. Pero una vez que yo calculé la potencia pico, yo debo calcular el número de módulos en función de esa potencia pico. ¿Y cómo lo hago? Esto es muy fácil, es una división simple. Entonces, el número de módulos depende de básicamente la potencia pico que quiero instalar, que ya debí determinar en el paso anterior. Imaginemos que quiero instalar 5000 watt pico, ¿okay? O 5 kilowatt pico también, es lo mismo, equivalente, 5000 watt pico, y tengo módulos de 250 watts. ¿Cómo calculo el número de módulos? Bueno, el número de módulos es fácil. El número de módulos es igual a la potencia pico DC, es decir, la potencia pico del sistema fotovoltaico, entre la potencia de cada módulo que voy a instalar. En el caso, en el ejemplo que di, será igual a 5000 watt pico sobre 250 watt pico, que es igual a 20. Entonces, para este sistema yo necesito 20 módulos fotovoltaicos. Esto es el primer paso y es fundamental dentro del diseño, saber el número de módulos fotovoltaicos. Pero recordemos que los módulos no solo debe saberse el número de módulos, sino también debe saberse cómo voy a poner este módulo dentro del arreglo, cuántos voy a conectar en serie, cuántos voy a conectar en paralelo. Y para eso voy a realizar el denominado cálculo de módulos, número de módulos en string, y cálculo de strings en paralelo. Recordemos de nuevo, veamos esta imagen. En la imagen vemos un arreglo fotovoltaico, está compuesto por módulos en serie y por módulos en paralelo. Entonces nosotros tenemos una cierta cantidad de módulos que están conectados en serie y una cierta cantidad que están conectados en paralelo. Llamémosle a NS al número de módulos en serie y NP al número de series que están en paralelo. Entonces recordemos que en una conexión en serie la corriente es la misma, pero la tensión es igual a la suma de cada tensión del módulo. Entonces, la tensión de todo mi string sería igual a la tensión del módulo por el número de módulos en serie. Por otro lado, la corriente total del arreglo sería igual a la corriente de cada módulo, que es igual a la corriente de cada serie,
por el número de módulos que hay en paralelo, es decir, por el número de series. Entonces, así es como calculo la tensión y la corriente en un arreglo fotovoltaico. Una vez que hemos recordado esto, nos va a servir para saber cómo yo puedo calcular el número de módulos que deben ir en serie y el número de módulos que deben ir en paralelo para un arreglo fotovoltaico. ¿Cómo calculo el número de módulos que deben ir en serie? Es decir, ¿cuántos módulos debe tener un string? Ya sabemos que un string se le denomina a la cadena de módulos que están en serie. Para saber cómo calculo el número de módulos que deben ir en un string, vamos a ver un poco esta imagen y esta definición. En la imagen vemos un string, está compuesto por ns, es decir, es la cantidad de número de módulos en serie, y este número de módulos en serie me provee una tensión de todo el sistema. Acordémonos que en este caso la corriente es igual a la corriente de cada módulo porque están en serie y la corriente se mantiene. Entonces, ¿cuál debe ser la tensión máxima y cuál debe ser la tensión mínima de este arreglo? Eso es lo que me va a definir la cantidad de módulos que puedo poner en serie. Obviamente, imaginemos por ejemplo que cada uno de estos módulos tiene una tensión en circuito abierto de 40 voltios. Si yo pongo 2 módulos en serie tendré 80 voltios, si yo pongo 10 tendré 400 voltios. ¿Cuál es el valor adecuado que debo poner? Bueno, esto lo definen dos valores: el valor de tensión del arreglo MPP mínima y el valor de tensión de circuito abierto del arreglo máximo. Estos dos valores son los que me van a definir la tensión que yo debo lograr en mi string. ¿Qué quiero decir? Que mi string debe estar dentro de estos dos valores. ¿Y quién define, quién da estos valores? Bueno, primero la tensión MPPP de todo el arreglo la da mi inversor. Es decir, el inversor tiene una tensión mínima a la cual funciona. Si por ejemplo la tensión MPP mínima del inversor de entrada es de 80 voltios, yo no puedo poner un string de un solo módulo de 40 voltios. Tendría que poner mínimo un string de 2 o un string de 3 módulos para cumplir con esta condición. Por otro lado, la tensión máxima del string la provee también el inversor, pero además la provee la normativa. Es decir, la normativa me provee un valor máximo que debo tener mi string. En este caso, nosotros seguimos el NEC, el National Electrical Code, que norma y tiene normas muy interesantes y muy particulares para los sistemas fotovoltaicos. Entonces el NEC dice que para un sistema fotovoltaico que está construido en una vivienda, para un sistema residencial, el valor máximo debe ser 600 voltios. Es decir, mi string nunca debe superar los 600 voltios. Por ejemplo, si tengo módulos de 40 voltios, como hemos dicho, máximo podré poner un aproximado de 15 módulos fotovoltaicos en serie, porque si ya pongo 16 estoy pasando este valor de tensión que me lo prohíbe la normativa. En el caso de aplicaciones residenciales, si fueran comerciales se permite hasta 1000 voltios y si fueran industriales se permite hasta 1500 voltios. Entonces es por eso que también la aplicación a la que la voy a poner me definirá la tensión máxima del string. En conclusión, el número de módulos que pueden conectarse en serie depende de las tensiones máximas y mínimas que pueda tener el sistema, y estas son definidas por el inversor en el caso de la mínima y por el inversor y por la normativa en el caso de la máxima. Entonces ya sé qué cantidad cuál debe ser las tensiones máximas y mínimas en el sistema. La provee el inversor y la provee la normativa. Pero ¿cómo calculo la cantidad de strings de forma rápida? Bueno, la cantidad de strings de forma rápida que puedo calcular, puedo decir que puedo seguir estas fórmulas que están en pantalla. NS, es decir, el número máximo de módulos en serie, va a ser igual a la tensión máxima que puede tener mi sistema entre la tensión de circuito abierto de cada módulo. Por ejemplo, si la tensión máxima es 600 voltios, si fuera un sistema residencial, y la tensión de circuito abierto de cada módulo es de 40 voltios, máximo podré poner 15 módulos en serie. Por otro lado, el número mínimo de módulos que puedo poner en serie será igual a la tensión mínima del sistema sobre la tensión MPP de cada módulo. Por ejemplo, si la tensión mínima del sistema, que me lo provee el inversor, es de 200 voltios y la tensión MPP de cada módulo es de, digámoslo, 20 voltios, yo mínimo podré poner 10 módulos fotovoltaicos en serie. Es decir, el número de módulos fotovoltaicos que voy a poner en este ejemplo debe de estar entre 10 y 15. Puedo poner 12, 13, 14 e incluso 15 módulos fotovoltaicos en serie, pero no 16 ni 8.
Este es el primer paso que se debe hacer para calcular el número de módulos que deben ir en serie. Una vez he calculado el número de módulos que deben ir en serie, ya puedo calcular el número de módulos que van en paralelo a partir del número total. Por ejemplo, si yo he decidido que el número de módulos que van a ir en serie es de 10 y tengo 20 módulos, el número de series que van a ir en paralelo serán igual a 2. Veamos en el gráfico. En este gráfico se muestra un arreglo fotovoltaico que está compuesto por 20 módulos. Como he decidido que el número de módulos que van a ir en serie es igual a 10, el número de series que van a ir en paralelo será igual a 2 para completar los 20 módulos. 2 por 10 es igual a 20, que es el número total de módulos que requiero. Entonces, el número de series en paralelo será igual al número total de módulos entre el número de módulos que hay en serie. Hemos visto cómo dimensionar un sistema fotovoltaico de una manera rápida y sencilla, cómo calcular el número de módulos fotovoltaicos y cómo calcular el número de estos que pueden ir en serie, lo que depende de la tensión máxima y mínima permitidas en el sistema, y cuántos de estos deben ir en paralelo. Ahora veamos rápidamente la potencia C. Ya sabemos que esto es la potencia de C, la potencia pico, pero también es importante la potencia AC. La potencia C se calcula de la siguiente manera. La potencia C va a ser igual a la potencia de C entre el ratio de C a C. Hemos dicho anteriormente justamente que el ratio de C a C es la relación entre la potencia de C y la potencia C. Si yo tengo la potencia de C definida, puedo calcular la potencia AC utilizando este ratio como referencia. Pero además de eso, el inversor fotovoltaico, que es lo principal de la potencia AC, me provee, como ya hemos dicho, los valores mínimos y máximos de tensión que puede tener el sistema. Veamos rápidamente una típica ficha técnica de un inversor fotovoltaico. En este caso tenemos un inversor fotovoltaico on-grid. Y lo que podemos resaltar son datos de entrada y datos de salida. Datos de entrada es la potencia o la electricidad en corriente directa que está entrando al inversor, y salida es la electricidad en corriente alterna que sale del inversor. Entonces, en entrada observamos potencia máxima del arreglo fotovoltaico, es decir, esta es la máxima potencia que yo puedo conectar a este inversor. En este caso es de 3000 watts pico. Pero en donde lo que debemos centrarnos es en donde dice tensión de entrada máxima 600 voltios. Esto es la tensión que me define el inversor para mi valor máximo de tensión en el sistema. Entonces, ese es un punto a considerar, como habíamos dicho anteriormente. Y el siguiente punto es el rango de tensión MPP. Esto me da el valor mínimo de tensión que puede tener mi sistema. En este caso, por ejemplo, es de 160 voltios. Si yo tuviera módulos de 40 voltios, mínimo tendría que poner 4 de estos módulos en serie para lograr la tensión que me solicita el inversor fotovoltaico. Más adelante veremos más a detalle los otros valores específicos ya para inversores off-grid y para inversores on-grid. Por ahora, quedémonos con estos valores de potencia, estos valores de tensión máxima y mínima del sistema, que como hemos dicho, lo provee el inversor. Entonces, en esta unidad nos hemos introducido más en cálculos y en cómo dimensionar un sistema fotovoltaico a partir de ciertas aplicaciones y a partir de ciertos requerimientos de carga, ya sea interconectada o aislada, on-grid u off-grid. En esta unidad hemos repasado el concepto de inversor, el concepto de arreglo fotovoltaico, los valores típicos de los que me proveen los arreglos fotovoltaicos tanto en tensión, en corriente y en potencia, y los valores típicos de la potencia C del inversor. En la siguiente unidad vamos a hablar más a detalle del diseño y del dimensionamiento de sistemas fotovoltaicos, pero exclusivamente para aplicaciones aisladas, para aplicaciones off-grid. Te felicito por haber llegado a terminar esta unidad y nos vemos en la siguiente unidad. No olvides que hay un ejercicio adjunto en esta clase donde ponemos en práctica y donde reforzamos todo el conocimiento aprendido en la unidad número 2. Nos vemos en la unidad número 3 para seguir aprendiendo.